Bueno, la clase de hoy es la que tenían que leer solos por aula virtual. Es la clase 8, segunda parte, donde vamos a ver display, un sitio responsivo en CSS, CSS Grid, Flexbox, son montones de temas. Bueno, vayamos al display. No, empezamos por acá. Bueno, un diseño responsivo. Se trata de usar solo HTML y CSS para cambiar el tamaño del dispositivo. Es decir, para ver bien mi sitio, ya sea en un monitor de escritorio, en un celular vertical u horizontal, en una tablet vertical u horizontal. El monitor es extra large en un televisor, en un Smart TV. Bueno, entonces, nuestro diseño se tiene que adaptar al dispositivo y se tiene que adaptar de forma responsiva y no tiene que hacer pantallazos. No tiene que ocupar el 100% de la pantalla a medida que yo, no sé, estoy mirando el sitio en forma vertical, lo invierto, inmediatamente se tiene que adaptar y hacerlo responsivo. Hasta ahora programábamos en forma estática, y por ahí había partes de nuestro sitio que quedaban ocultas. Lo que tenemos que lograr ahora es, si cambia el tamaño de nuestro dispositivo, lo que vamos a hacer es mandar parte de la página para abajo. Nuestro sitio ahora va a ser más largo. Me esperan un segundo que están, a ver, me están preguntando. Por Discord me están preguntando. Ahí está. Perdonen, se unen 2 alumnos más. Bueno, entonces, ahora decía que la información la vamos a mandar para abajo, ya que va cambiando el ancho de nuestro dispositivo. Lo que hacemos es mandar información para abajo de la pantalla y, por ejemplo, en un celular vamos a tener que scrollar para abajo para ir viendo todo el texto. Bueno, y por supuesto no podemos usar más medidas estáticas, unidades estáticas como píxel, porque ahora nos está variando el ancho. Entonces, tenemos que programar de tal forma de no perder información. Tenemos que siempre ver el 100% de mi página, de mi viewport, sea el dispositivo que sea. Bueno, y para hacer un sitio responsivo, lo que vamos a hacer es diseñar el sitio con breakpoints. Vamos a decir, para qué dispositivos vamos a querer ver nuestro sitio, y vamos a decir, para celular quiero que se vea de esta forma, para tablet quiero que se vea de esta, para
monitor de escritorio, quiero que se vea de esto y voy programando para distintos breakpoints. Y con CSS tenemos los media query. Es una instrucción de CSS que nos permite hacer una pregunta. Entonces, puedo preguntar, por ejemplo, si el ancho mínimo de nuestro dispositivo, no acá, si el ancho máximo es 600, hago algo. Si el ancho máximo es 600, ¿qué tipo de dispositivo tendría? Tendría un teléfono, acá lo dice, más arriba. Si tiene un ancho máximo de 600, estoy con un teléfono. Si el ancho mínimo es 600, ya ahí puedo tener una tablet, un monitor. Entonces pregunto, si el ancho mínimo es 600, creo acá, defino estas clases. Si el ancho mínimo es 600, quiere decir que es más de 600, defino estas clases. Si el ancho mínimo es 700, ya estoy en un monitor o en una tablet en forma horizontal, defino estas clases y así con los distintos breakpoints. A ver si es este. Ah, no era este. No era acá que quería entrar. Bueno, perdí les dejé. Esperen un segundo, acá. Ahí está. Acá, les dejé un ejemplo, tanto en la carpeta de ejercicios, como acá en el Replit. Entonces, entro al Replit. Uy, perdón a los que dejé colgados en la sala de espera. Bueno, justo estábamos por ver un sitio responsivo. Lo voy a mostrar primero. Es el mismo sitio que vimos en Bootstrap. El mismo sitio que vimos en Bootstrap, pero está programado en CSS. Bueno, en un monitor de escritorio vería un encabezado, un pie de página y en el cuerpo de mi sitio veo un menú vertical, el cuerpo principal de mi sitio y una side. Si yo achico y lo veo, por ejemplo, en una tablet, lo que hago es decirle el aside
el aside, mandalo para abajo y que ocupe el 100% del HTML y cambiarle la distribución a lo que me queda. Pone el menú. Mi perro acá está, va a pegar un ladrido en cualquier momento. Pone el menú a la izquierda. Ahí pegó el ladrido, un segundo. Acá lo que hago es decirle, con un 25% pone el menú vertical y en un 75% pone el main de mi sitio. Y el 100% a la site. En CSS yo puedo definir la cantidad de columnas que quiero poner en mi sitio. En Bootstrap, ¿cuántas columnas teníamos? Ya Bootstrap me definía cuántas columnas para hacer un sitio responsivo. 12 columnas. 12 por defecto fija. Acá yo puedo definir cuántas columnas poner. Uy. Ingresaron un montón ahí. Bueno, acá en CSS defino yo cuánta, perdón, pero yo hice lío, no tenía el enlace para entrar, no podía entrar a la clase. Por eso este lío que se armó. En CSS defino yo en cuántas columnas quiero mostrar mi sitio. Que en el ejemplo este está programado en 12, exactamente igual que en Bootstrap, para que no se hagan lío. Pero yo voy a decidir en cuántas columnas hacerlo. Entonces, le digo, a la site, si es monitor de escritorio, hacelo en 12 columnas. El menú vertical, hacelo en 3 columnas de las 12. Y el main, hacelo en 9 columnas de las 12. Para este tamaño de dispositivo. Si el dispositivo lo sigo achicando, ya paso a tener una tablet y lo que le digo ahí, a todas las etiquetas, dale un 100%. ¿Sí? Igual que en Bootstrap, igual que lo vimos en Bootstrap, nada más que ahora vamos a tener que programar esto. Antes usábamos una clase, ahora lo tenemos que empezar a programar. ¿Sí? Entonces, voy a mostrar el HTML. Qué desastre la clase de hoy, ¿qué va a ser? Perdón la mala organización, pido 1000 disculpas. Pero me fui a Discord y no veía ninguna pregunta de nadie, era yo sola la que estaba fuera de la clase. Bueno, entonces seguimos. Vamos a ver cómo definí las clases para que se vea este sitio, el mismo que vimos en Bootstrap, pero en CSS. Entonces, el HTML es un encabezado normal y en el cuerpo ahí está. En el cuerpo
Lo hice anoche, estaba medio dormida, me parece. Ahí. Entonces, creo un div con el encabezado de mi HTML. Entonces, si yo creo un div, me va a ocupar el 100% de la página. ¿Por qué? Porque un div es una etiqueta de tipo bloque. Y me va a ocupar el 100% de la página. Después le digo, crea una fila, acá es similar a lo que vimos en Bootstrap. Crea una fila que contenga el aside, el menú vertical, el cuerpo principal y el aside. Todo eso en una sola fila. Y a cada una de esas filas le digo cuántas columnas usar para los distintos dispositivos. Este sitio está programado con 3 breakpoints. Entonces, le digo, la primer clase, la que es call guión, es para dispositivos grandes, ¿sí? Para escritorio. Le digo, dale 3 columnas si es dispositivo de escritorio o 3 columnas también si es una tablet. Al menú principal le digo, dale 6 columnas si es monitor de escritorio o 9 si es tablet. Y al aside le digo, dale 3 si es monitor de escritorio o 12 si tiene el tamaño de tablet. Y ahora vamos a ver cómo lo programa en CSS. Hasta acá me siguen, es lo mismo que vimos en Bootstrap, nada más que cambia el nombre de las clases. Porque ahora las clases las voy a definir yo. No tengo que estar atadas a clase de Bootstrap. Entonces, le digo, media query era lo que me permitía hacer la pregunta. Entonces pregunto, si el ancho tiene como mínimo 600, quiere decir que es mayor a 600. Entonces defino mis 12 columnas, las clases de mis 12 columnas, dándole a cada una 1/12 parte. 100 dividido 12 es 833. Entonces 2 columnas serían el doble.
3 columnas serían el triple. 4 columnas, ¿sí? Voy multiplicando. 5 por 833 da esto. 6 por 833 da esto. Entonces me defino qué ancho va a tener para un monitor, para un dispositivo que tiene como mínimo 600 píxeles. Cuando me diga, voy a usar tantas columnas. Bueno, entonces dale tanto de ancho. Voy a usar tal otra clase. Bueno, dale tanto de ancho. Entonces, define todas las clases call S y el número. Después pregunta, para otro corte de otro breakpoint. Si el dispositivo tiene como mínimo 768, acá estoy hablando de un desktop, de un monitor de escritorio. Y acá defino estas clases. También haciendo la cuenta del ancho que le quiero dar para una columna, para 2 columnas. Esto es lo que hace Bootstrap cuando nosotros llamamos una clase. Definió exactamente esto, nada más que se llaman distinto. Y no hay más que esto para que nuestro sitio sea responsivo. ¿Dónde se quedaron? ¿Hasta dónde entendieron? Y dónde la profe hizo agua y no entienden más nada. No, profe, a mí me sirvió mucho más para entenderlo, me quedó mucho más claro con viéndolo desde CSS y después trasladándolo a Bootstrap, por lo menos. Claro, bueno, me alegro. Bueno, no sé, porque vos de la otra manera lo pensaste, lo usaste y no sabías cómo hacerlo. Bueno, ahora vas y mirás cómo lo hizo. Te aclaran las clases que tenés que crear, que no es mucho, y ya tenés tu sitio funcionando responsivo. Lo que sí, acuérdense que se tienen que dibujar, tienen que empezar en papel, no arranquen en la compu. Arranquen en papel y diseñense, yo quiero para un celular vertical tal cosa, para un celular apaisado tal otra, para una tablet tal cosa, sí, se piensan en su sitio para cuántos breakpoint van a querer programar y cómo va a ser su sitio en tablet, en celular, en monitor grande, si quieren agregar más breakpoint en monitor extra grande o large. Se lo van dibujando y después empiezan a decirlo al HTML y el CSS. A cada una de las columnas de los div, a cada una de estas columnas le digo cómo comportarse en cada uno de los breakpoints. Acá tengo 3 breakpoints, siempre para celular lo va a hacer al 100%, así que esa no la cuento. Y después tengo 2 más, para escritorio y para tablet. Y después me voy al CSS y las programo. Acá le dice, a todas las clases call guión, definilas con un 100%. Y después empieza a definir el resto. Y ahí, ¿cómo venimos? Mucho silencio hoy. Yo no entendí mucho lo de las medidas. ¿Cómo? Yo no entendí mucho lo de las medidas. ¿No entendiste mucho de lo de las medidas? Sí, lo de 8,33 y de ahí Ahí sumar. es matemático. Vamos de nuevo. Yo acá definí, perdón, 12 columnas, pero en realidad podría haber definido 10, 8, 20, lo que yo quiera definir. Nada más que voy a definir las mismas 12 que utiliza Bootstrap.
Si yo quiero, vamos a este, a escritorio. Si yo quiero que en escritorio el menú vertical me utilice 3 columnas, este 6 y este 3, ¿qué porcentaje le doy para que me ocupe 3 columnas? ¿Qué ancho le digo? Para 3 columnas. 25%. 25. Y si vos vas a mirar lo que decía. Para 3 columnas era 25. Si yo te digo, son cuentas fáciles, te vas a perder con con 5. Vas a decir, ¿de dónde salió este número? Pero vamos a números fáciles. Si el cuerpo principal tiene 6 columnas, ¿qué porcentaje le estoy dando? 50. La mitad de 12, 50. Si vas a mirar, decía 50. Lo que pasa es que después te quedan las cuentas raras. Pero básicamente es una columna tiene 8,33%, que esto significa 100 dividido 12. Es esa cuenta. 100 dividido 12 igual 8,33. 2 columnas es el doble de esto. 3 columnas es el triple. Si vos agarrás la calculadora y haces 3 por 8,33 te da 25. Te dará con decimales, pero dará 24,99, pero es 25. 4 columnas, 4 por 8,33 da este número. 5 por 8,33 da este. ¿Te convencí ahí? Sí, ahí entendí. Gracias. Lisandro, no sabía quién me había hablado. Sí. Bueno, entonces, tienen que definir, dibujar su sitio. Acá es una fila, esto yo estoy definiendo responsivo, esta parte de acá. A este, como le dije, 100%, listo, no tengo que hacer demasiado. Al footer le dije 100%, así que nada, lo va a hacer solo. A chico, a grande la página, lo va a hacer solo. Me queda el cuerpo, definir cómo achicar esto. Imagínense si este sitio, que todavía no lo programé responsivo, lo quiero ver en celular y no voy a entender nada. Yo que soy chicada, ustedes por ahí que son jóvenes todavía ven bien. Los mayores de 50 no vemos nada en un sitio todo comprimido. Entonces, tenemos que empezar a hacer preguntas y a mover cosas. Por ahí podemos ocultar cosas, mandar para abajo. Profe, una consulta. Sí. Para el HTML veo que están definiendo las clases por columnas, ¿verdad? Pero si no ya tiene definido en el HTML otro nombre para las clases, agregar o quitar esas columnas y ponerle, perdón, quitar esas clases y colocar nombres de columnas para los breakpoints o simplemente los encapsulo en un div. No te entendí. A ver de nuevo. En el HTML tiene definido clases. Acá, esto que estoy haciendo acá. Por los nombres de columnas, exacto. Sí. Pero si uno ya tiene un div con una clase definido con otro nombre, esto se vuelve ya medio problemático, ¿no? Puede estar agregando las columnas. No sé si me explico. Tendría que Vos ya encapsular tenías todo acá, dentro de div. vos, qué sé yo, este div ya se llamaba de otra forma, ya tenía otra clase. ¿Esto Sí, me querés decir? tenía otro nombre y ahora tengo que poner otra clase con el nombre para la columna. Bueno, no, esa clase, déjala como está, ponele que ya tenías definido esto y le estabas dando estilo y no sé qué por esta clase, por la AAAA. Bueno, haces un espacio y le decís, dale estilo también por esta clase y dale estilo también por esta otra clase.
Ah, ok, entiendo. Le doy espacio, no le pongo punto y coma, sino un espacio No, ya. no, espacio. Acá en clases es espacio. Dale el estilo de esta clase y también después dale el estilo de esta otra clase y después dale el estilo de esta otra clase. ¿Vieron? En Bootstrap hacíamos lo mismo. Poníamos table, espacio, table rayada o table dark. Eran todas con clases con espacios. Listo, gracias. Bueno, seguimos adelante. En realidad tendría que haber explicado, en el programa estaba primero que nada media query. Tendría que haber explicado los demás temas primero y después esto de responsive. Entonces, ¿qué es media query? ¿Qué facilidad me da el estilo media query de CSS? Pregunta. Hola. Establece una condición. Es una condición. Bueno, Casi estaría programando. Tengo algo de los lenguajes de programación que es hacer una pregunta. Que esto es nuevo, antes no existía. En los CSS viejos no existían, lo agregaron ahora último cuando nosotros vivimos con el celular todo el tiempo y sacamos pasaje desde el celular y hacemos compras de Mercado Libre por celular y el banco con celular. Bueno, entonces ahí tuvieron que empezar a programar todo para celular también, para escritorio, pero para celular también, porque si no se quedaban sin vender a la gente joven, que es la que más usaba celular en un momento. Ahora usamos todo celular, pero en un momento los jóvenes fueron los que más se adaptaron a hacer todo desde el celu. Entonces empezaron a cambiar la programación. Obviamente al principio, y era todo para escritorio. Todas las páginas eran para escritorio. Después se tuvo que ir cambiando. Bueno, seguimos un poquito. Bueno, y acá leen la teoría, pero no hay mucho. Es lo que les expliqué. Bueno. Display. ¿Se acuerdan que en HTML vimos las etiquetas que eran en bloque? ¿Cuáles eran las etiquetas en bloque? div, Acá. Div, El div, header, pero las primeras que vimos. Me están leyendo acá, me están haciendo trampa. H1. Eran los H1, del H1 al H6, los párrafos. Yo el header, por ejemplo, me acabo de enterar ahora que era en bloque. Y los div. Y después teníamos las etiquetas inline, que eran las imágenes, los enlaces y la etiqueta span. Las etiquetas en bloque, ¿qué hacían? Ocupaban el 100% del dispositivo. Si yo escribía un párrafo, era como que tenía una bajada de línea. Si tenía 2 párrafos seguidos, el segundo me lo escribía en línea nueva. O los H1, todos en línea nueva. En cambio, las etiquetas inline me las ponía una al costado de la otra. Las imágenes, los enlaces, me las escribía para el costado, para la derecha. Bueno, hay otro tipo de display que es none, que es para ocultar elementos. Y hay un valor nuevo para display que es inline block. Los elementos inline block fluyen con el texto y demás elementos como si fueran en línea y además respetan el ancho y el alto. Acá no aclara mucho. Vamos al ejemplo. Los elementos in block fluyen con el texto y además
y demás elementos como si fueran elementos en línea. Y además respetan el ancho y no entiendo mucho qué están queriendo poner, pero vamos al ejemplo. Tengo en un HTML 3 div, dos párrafos y 3 enlaces. Y después, en CSS le digo a los div que sean de 50 de ancho y 50 de alto. Así que me va a hacer un rectangulito con fondo rojo y con un margen. Pruebo esto. Entonces, como los div son en bloque, cada uno de los cuadraditos me los puso ocupando toda la línea. ¿Sí? Cada uno de los div los puso en una línea nueva. Las etiquetas párrafo también son en bloque, así que me ocupó el 100% de la pantalla. Y los enlaces son en línea, así que me los puso uno a continuación del otro. Hasta ahí, nada nuevo. Hasta ahí es lo que conocemos. Y ahora empezamos a jugar cambiándole estilos. Si yo no le digo nada a un div, lo que estoy usando es display block. Esto es lo mismo, es lo que estoy, es por defecto lo que estaría funcionando. Así que si hago esto, ejecuto, no va a cambiar en nada porque es lo mismo que no ponerlo. Pero si yo le pongo display display inline block, a los div, lo que me hace, me los coloca uno al costado del otro, me lo está poniendo en línea. Si yo a un párrafo le cambiara el display que por defecto, ¿qué display tiene por defecto el párrafo? En bloque. En bloque. Si yo le cambiarle el display y ponerlo en línea, lo que voy a hacer es que los párrafos me los empiece a colocar para el costado. Y a su vez me pone los enlaces que también eran para el costado. Si yo a los enlaces ahora le digo, le cambio el que es por defecto. Los enlaces tienen por display por defecto inline. Si yo se lo cambiara, lo que voy a hacer es que cada uno de estos ocupe una línea entera de lado a lado y me los apile para abajo. Entonces, con los tipos de display, yo ahora puedo entrar a jugar para cambiar cosas dentro de mi sitio. ¿Se entiende esto? Display, ¿puedo seguir? Sí, se entendió bien. Bueno, esperen que vuelvo todo para atrás. Ahí está. Les dejo, a ver, les dejo este replit para que ustedes lo usen y lo prueben. Y lo tienen en Visual, se los dejé en el Drive, en cada uno de sus cursos. Les dejé, por ejemplo, la comisión 21-24. Les dejé en práctica en clase
clase 8, segunda parte, que es la de hoy, y les dejé la presentación de hoy. A los 3 cursos les hice lo mismo, así que les queda... No, perdón, esta. Acá están todas las clases que alguien me preguntaba qué número era cada clase. La última de JavaScript fue la 10. El lunes vemos la 11. Así que ahí vayan calculando cuándo es la clase 14 de su curso. Voy a abrir la carpeta donde les dejé todos los ejemplos. Si yo inspeccionara este sitio, este HTML, si yo lo inspeccionara, perdón, estoy parada en el body, fíjense que me paro en el body y me pinta todo lo que tengo en el body. Me paro en cada uno de los div y lo que me está diciendo acá que un div es en bloque, que ocupa el 100% de la pantalla. Que cada div nuevo los va apilando para abajo. Con los párrafos exactamente lo mismo. Sin embargo, yo me paro en una imagen o en un link y me está mostrando que ocupa de ancho lo que ocupa el enlace y los va apilando para el costado. Y ahí, en cuanto le voy cambiando los display, voy notando distintas cosas. Cuando a los div les digo display in block inline, lo que voy a notar que me los pinta así, me los pinta solo cada uno de los div y no toda la línea. Bueno, seguimos. Display es esto. Bueno, acá lo explica, se lee la teoría. Hay más tipos de display. Nosotros vimos inline, inblock, inline block. Y ahora vamos a ver algunos de los siguientes. Puedo ocultar elementos. Bueno, flexbox. Perdón, flexbox es un sistema de elementos flexibles que llega con la idea de olvidar estos mecanismos y acostumbrarnos a una mecánica más potente, limpia y personalizable. Bueno, entonces, el mundo del diseño de cajas flexibles facilita el diseño de una estructura de diseño flexible y receptiva. Entonces, cuando trabajamos con Flexbox, necesitamos pensar en términos de dos ejes. Un eje principal que puede ser una fila y un eje cruzado que puede ser una columna, o al revés. El eje principal sea el vertical y el eje cruzado la fila. Tengo que decir en qué eje me muestra las cosas, en qué dirección. Entonces le puedo decir, la dirección es la fila o la dirección es la columna.
O bien le puedo decir, la dirección es la columna en orden inverso, la fila en orden inverso o la columna en orden inverso. Ahora lo probamos todo. Bueno, voy al ejemplo. Tengo 8 div encerrados en un div con una clase flex container. Donde el eje de mi flexbox, ¿cuál es el eje principal de mi flexbox? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Es horizontal. Le estoy diciendo ponerlos en forma horizontal. Ahora vamos a ver dónde lo dije. Vamos al estilo. Y le estoy diciendo, acuérdense, tengo los 8 div encerrados en un div con clase flex container. Entonces ahora vamos a verlos. El div flex container tiene display flex. Acá le digo que lo muestre en forma flexible. Le digo de qué color y le puedo cambiar, si lo quiero, en wrap o no wrap, que lo envuelva o que no lo envuelva. Y en el div le digo, cada uno de los div, dale 100 píxeles de ancho, 10 de margen, el texto centralo, con un alto de 75 píxeles, una letra de 30 píxeles y un color grisecito. Estos son las cajas grisecitas y están contenidos en el flex container rosa, en el div rosa. Entonces, en esta línea le estoy diciendo display flex. Si pruebo flex wrap, no wrap, me hace esto. Achico o agrando y me los está comprimiendo. Si yo le digo flex wrap, wrap, y ahí lo que me hace, me los va mandando para abajo. Yo puedo diseñar un sitio y a medida que voy teniendo dispositivos más chicos, que los vaya apilando todo para abajo. Y si tengo un dispositivo grande, lo veo todo a lo ancho. Si tengo un dispositivo chico, lo veo todo a lo largo. Lo va haciendo solo. Después le puedo decir la dirección en que quiero el display flex. Lo normal dijimos que era por fila. Este display era por fila. Así que si yo lo ejecuto, no voy a ver ningún cambio. Sí, es lo mismo. Ah, porque le puse reversa. Que la columna la haga en reversa. Si le digo row solo, perdón, si le digo row solo, no veo ningún cambio. Sí, es lo mismo que tenía.
que es el que es por defecto. Si le digo, mostrarlo en dirección row, pero inversa, fíjense lo que me hizo. Lo empezó de derecha a izquierda a poner los div. O le puedo decir flex direction column. ¿Qué me va a hacer acá? ¿Qué se imagina que me va a hacer acá? Hola, Lo hola. en una columna. Lo va a poner en una columna. Creo que se confundió, ¿no? Me parece que lo cerró. Sí, cerró la pestaña. Documentos se transmite por una banda. Ujú. Allí le escribí, vamos a ver que si responde rápido.
No me sacó internet, se me había trabado el mouse, no me daba bolilla y cuando solté justo sobre la clase y cerré el Meet. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, profesora, sí. Perdonen. Bueno, estábamos mirando el Flexbox. Bueno, entonces, si le digo dirección columna, Profe, sí, Compartiendo pantalla. no estoy compartiendo. Dijimos, el flex direction le puedo decir columna o fila. Si le digo columna, lo veía para abajo, si le ponía columna reversa, lo voy a ver en forma vertical y las cajas invertidas. Bueno, pero en flex direction, row, lo normal sería row, ahí puedo usarlo para hacer un sitio responsivo, o por lo menos que se vayan apilando las cosas para abajo a medida que mi dispositivo es más chico. Perdón, ahí ¿se entendió Flexbox? sí. Sí. Sí, Sí. sí, profesora. Si no, díganme y seguimos mirando. Y después nos queda practicar, creo, a ver qué más quedó. Esto lo vimos. Display, Flexbox. Dirección de los ejes. Y acá un atajo, si quiero que sea wrap y en la dirección. ¿Qué dirección quiero? Y si quiero wrap o no wrap en el flex. Bueno, y después hay más teoría. Y grilla. Bueno, la grilla. Dice CSS Grid, el módulo de CSS ofrece un sistema de diseño basado en una cuadrícula o grilla, con filas y columnas, lo que facilita el diseño. Entonces, puedo definir un área de grilla, puedo definir filas, columnas, perdí el mouse de nuevo. Un segundo. Ahí apareció. Bueno, puedo definir un área de grilla o una cuadrícula donde le puedo decir cuántas filas tiene mi grilla, puedo decirle qué espacio entre grillas quiero,
¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo definir un div con clase gridContainer que contenga, por ejemplo, 9 div y les defino qué color quiero para el envoltorio, qué color quiero para el grid item. Vamos al ejemplo directamente. Le digo, crea en un grid con clase gridContainer, crea 9 div, que cada uno de esos div le voy a dar determinados estilos. Bueno, ¿qué estilos le voy a dar? Al gridContainer le digo que sea display grid. Acá, display grilla, mostrarlo en forma de grilla. Acá le digo qué plantilla quiero para mis columnas. Quiero 3 columnas con ancho automático y un fondo en color azul y un padding de 10 píxeles. El grid container es este, el azul turquesa. Me hizo la grilla con 3 columnas de ancho automático, con un background de color turquesa y un padding de 10. Si yo acá le pusiera otra columna más, ¿sí? Acá le digo la plantilla de mis columnas como la quiero. Y cada una de las columnas, cada una de las celdas, le digo con un borde sólido negro, con un padding de 20 píxeles, con una letra de 30 alineado al centro y con un color grisecito. Entonces, si yo en el HTML tuviera más div, lo sigo viendo en formato de grilla con la cantidad de columnas que le dije. ¿Hasta ahí? Sí mismo. Sí. ¿Cómo? Que sí se entiende. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces, el elemento padre contiene uno más elementos. El elemento padre es el que tiene la clase gridContainer, contiene todos estos elementos. Y yo le puedo decir al gridContainer qué display tiene. A ver, probemos inline grid, a ver qué hace. Inline grid display.
No sé qué me cambia. ¿Qué me está Lo, cambiando? lo apila, ¿no? Lo apila como si fuera, o sea, ya no es como un bloque, ya, como si fuera un line block. Por eso, si metiera otra caja más con Ah, nueve, si con me nueve, hiciera una abajo. Espérate. ¿ah? Un párrafo. Vamos a ponerle abajo un enlace. Si pongo un enlace. No, acá no era. Sí, acá. No estoy. ¿Qué estoy poniendo mal acá? Falta escribirle ahí, Acá algo para que se vea. Ahí está. Ahí está. Acá está en línea, me los está pilando para el costado. Todas las grillas. Gracias. Bueno. Seguimos y ahora le podemos agregar espacio entre columnas. Espacios entre columnas verticales, espacios verticales y espacios horizontales. Entonces lo que cambia es el gap de la grilla. Le digo cuántos píxeles quiero, creo que estos son verticales y estos horizontales. 10 vertical, 20 horizontal. Si le doy dos medidas, estoy hablando del vertical primero y el horizontal después, si le doy una sola medida, a todo le da el mismo, al vertical y horizontal le da el mismo gap. Y después puedo reajustar, no, puedo decirle, puedo cambiarle cada uno de las celdas donde comienza y donde termina. Puedo decir que la celda 1 comience en la columna 1 y termine en la columna 3, en la línea 3. O comience en la fila 1 y termine en la 3. Sí, puedo diseñar un sitio con este esquema y le doy el estilo, bueno, el grid container que ya sabemos, con 3 columnas de color azul, el gap, qué sé yo qué. Y ahora le digo, la celda 1 que ocupe desde la línea 1 a la línea 3. Entonces me está ocupando 2 celdas. No me está diciendo, ocupa tales celdas, tantas celdas, de la 1 a la 3. No, las líneas. De la línea 1, esta es la línea 1, esta es la línea 1, esta es la línea 2, esta es la línea 3. Que la celda grid 1, ítem 1, ocupe tal espacio. O le podría decir, a ver quién se anima, que el ítem 2, a ver,
que el ítem 2 ocupe 2 celdas verticales. ¿Se animan a ayudarme a ver cómo sale? Ítem 2. Grid column A end. ver, espera que come. Ítem 2, Grid column start. La 3 ¿No sería. sería row? row, Ah, sería verdad. row, Tienes razón. Row. que comience en la línea 1 y termine en la 3 también. Sí. Sí, la 3. Y simulio bárbaro. ¿No tiene que comenzar en la 3? Porque es la columna 3, ¿no? Claro, no. Sí, claro, no. Esperen un cachito, a ver. Comenzaría en la 3 y terminaría en la. En la fila 3 tenía que empezar. Sí. Estamos contando líneas. Profe, La- ¿no tendría que modificar la columna, correrla? O sea, que inicie en el segundo, digo, en el ítem 1. Esperen que lo saco, que me marea ver esto, me marea mal. No me deja pensar. Ahí, volvamos al original. Sí, perdóname, ¿qué me decías? No, le decía que me parece que tiene que modificar el ítem 1 para que el 2 se ajuste, porque por defecto no lo va, porque lo está bloqueando, me parece. Bueno, esperen, vamos a hacer el ítem 3. A ver si el ítem 3... Que el ítem 3 comience en la 2 y termine en la línea 4. Que comience acá y no termine en la 3 y no termine en la 4. A ver qué hace. Ahí está. Y este no sé, ahí se me cruzaron los patitos para cambiar este. Bueno, y ahí voy definiendo qué quiero. Puedo decir, por ejemplo, intentemos hacer un sitio de los que nosotros usamos, donde el encabezado ocupe, el header ocupe todo el ancho, el footer ocupe todo el ancho, tengamos una side a la derecha y una a la izquierda. ¿Cómo lo definiríamos? La celda 1, ¿qué tendría que ocupar? Las 3 columnas. Sí, Creo que entonces sería del 1 a dónde? Que comience en el 1 y termine ¿En 4? en el 4. Y ahí puedo poner el encabezado. Eh, eh, el 4, la celda 1. Claro, el problema es que me cambian los números y ahí me mareo. La 2 la mando acá. Bueno, que el 4 comience en el 2 y termine en el 4, como el 3. El ítem 4, que le dije entonces, ¿qué le digo? Que comience en la fila 2 y termine en el 4, igual que el 3. Ay, pero me los desplaza, ya ahí me mareo.
Ayuda. Logré darle el ancho, pero me desplazó estos. Hola, hola. Y se hace lo mismo con el 2. ¿Y qué le digo al 2? Que es igual que el 4. Ah, ve, me queda. Bueno, dale. Se lo Y toma ahora por orden, creo. ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hizo eso? ni idea, profe. Bueno, hay un jueguito, el de las zanahorias y el riego, que es sobre grilla. Y ahí empiezan a jugar y riegan las zanahorias y qué sé yo qué, y empiezan a jugar y a investigar. Entonces, no entiendo por qué me hizo eso. La columna que uno ocupe, desde la columna 1 a la 4. El ítem el ítem 2, que comience en la fila 2 y termine en la 4. Que el 3 comience. ¿Por qué no me pone el 2, ¿Será el 3 porque, y el 4? será porque está declarando el tipo de row? Y sí, no sé por qué me hace esto. A ver, espérame un segundito. Vamos al mataburros. A ver si hay un ejemplo que haga esto que queremos hacer. Acá está. Vamos a mirar cómo lo hizo. Creó en un div container 5 div, uno que es header, menú, main, derecha y footer. Y después los definió. Ah, grid area. Hay un término más. Acá le digo, esta parte era la que no había leído yo. Defino un grid area, donde le digo cómo quiero que me ponga las celdas en mi pantalla, las celdas de la grilla. Le digo, definió 5 celdas, 5 columnas por 5 columnas. Profe, son Entonces, 6, me parece. 6 columnas. Entonces le dijo, al header, dale las 6 columnas. La segunda fila, esta es la primera fila, dale 6 al header. En la segunda fila,
esto corresponde a menú, a main dale 3 columnas y a array dale 2. Entonces acá vuelvo a tener las 6. Y después defino en el área la segunda fila, que la primer celda corresponda a menú y 4 al footer. ¿Se entendió? Y ahí puedo definir, no es responsivo, pero se adapta a la pantalla. Les agrego este a la plantilla que tienen, a la teoría, el grid area que me había comido yo. Bueno, y ahí se acaban los temas, que son un montón. Y ya pueden jugar a todos los juegos que tenían en las primeras clases de CSS. Ya tienen todos los elementos de CSS, todos no, muchos de los estilos de CSS para poder aplicar a sus sitios. Mucho tema hoy, ¿no? Sí, profe. un montón. Sí. ¿Quién contestó? Lisandro. Ando. Sí, es mucho tema para una sola clase. Y encima para que la vieran solos era esta. Sí. Decías medio complicado. ¿Cómo? Es medio complicado para mí. Medio complicado, porque encima responsive está metido ahí adentro. Sí. Sí, Si el también. año pasado se daba separado, es muchísimo, sí, es muchísimo. Pero bueno, vayan siguiendo cada uno de los ejemplos, hagan lío, ensanches, achiquen, pongan más columnas, más filas, cambien los estilos en bloque, en línea, inline block, y ahí empiecen a probar. Acá en la grilla lo mismo. Y cada uno de los temas vayan destripando tema por tema. Cambiándole todas las condiciones. Y probando. Para el trabajo práctico, ¿qué dice? Vamos a mirar el trabajo práctico. El trabajo práctico de las comisiones de Python. De las comisiones de Python. Dice, deberá incluir al menos 7 páginas, utilizar etiquetas semánticas correctamente, contener un formulario, al menos una de las páginas totalmente responsiva con 3 puntos de corte, como el del ejemplo, utilizar al menos una transición, animación o transformación, poseer una estructura maquetada con Flexbox o Grid, un HTML maquetado con Flexbox o Grid, un componente de Bootstrap. Profe, Sí, ¿a qué se refiere con poseer una estructura HTML maquetada en Flexbox? Uno de los documentos, ¿no? uno de los HTMLs Ujú. que utilice o algo de Flexbox o algo de Ah, no todo, CSS Grid. no toda la página, solo una parte, ¿no? O toda una página HTML con grid. O es una Eh, parte. una parte. Ok, O no sé, podés poner los productos en una grilla. ahí lo espero. Ok. eh, o, o con una estructura Flexbox.
Y esta es la que nos estaba faltando. Todas las demás más o menos la veníamos Profe, teniendo actualizada. Sí, te hago una consulta. En el punto que dice tener al menos una página con 3 puntos de corte, sí, significa que tiene que verse de 3 maneras distintas, tanto en escritorio, como en tablet, como en celular. sí, eso, Ah, listo. exactamente eso. Genial. Gracias. Y un solo componente de Bootstrap. Así que ahí fíjense qué les conviene usar. Eh, si el menú o el menú hacerlo a mano y usar la parte de responsive con... Sí, habla también. ¿Hablas? ¿Levantaste la mano? Sí, ese trabajo es para que nosotros practiquemos, no es para entregar, ¿verdad? ¿En qué comisión estás vos? ¿En las de Python o 21-12, en las de Java? Ah, claro, en la vos de no te Java. toca. En las de Java no te toca esa. Solo es Ah, para listo. practicar. Yo me sumé a la Al, clase porque quería reafirmar concepto por eso. No sabía que era claro, para Python. esa es para Python nomás. Ustedes tienen otro trabajo práctico. Y los de Python tienen que entregar un sitio. ¿Sí, quién levantó? Sí, profe, quería hacer Sí, una pregunta. Creo que el lunes está venciendo un trabajo práctico que es integrador. O sea, hay que tener en cuenta ese o el que está subido en el Drive. Le pregunto porque está la consigna ¿de que es qué la misma. comisión son, Cintia, De vos? Java. De Java. Pregúntame de nuevo, entonces vamos a entrar al aula mientras. No, le preguntaba que el lunes vence un trabajo integrador de unas imágenes que hay que acomodar, hacer Sí, algo el de la parecido. inmobiliaria. Sí, exacto. Sí, Quiero exacto. saber Sí. si el lunes está venciendo el plazo de entrega o hay que tener en cuenta en la clase 14 la entrega del trabajo práctico, No, de no, práctica. lo de la clase 14 era para Python, no sé Java qué vencimientos tiene, a ver. Vamos a mirar. Por eso ahí tengo mezclado comisiones de distintos temas. Y por favor, el que hable, aclare en qué comisión está, porque nos asustamos el Nos resto. hacemos un lío en la actividad práctica obligatoria. Profe, yo me refiero a CSS unidad 2. Ah, listo, vamos para atrás. Ah, entré en Bootstrap, tenés razón. Actividad obligatoria. Ahí no tiene fecha. ¿Dónde les ponen la fecha a ustedes? Está No, dentro del calendario, Ah, pero yo me refería, creo que hay dos ítems sí, debajo, que es el hay segundo otra que dice actividad. trabajo práctico integrador. no te entendí. No, en la misma unidad 2 de CSS hay otra Sí, práctica debajo. hay otra más. Bueno, Sí. vamos para ahí. Trabajo práctico integrado. Acá estamos. Integrador. Ah, el de la inmobiliaria. Sí, Sí, ese se entrega el lunes. y tenés que mirar el calendario, lo que diga en el calendario. Ah, Sí, ok, esa vence el 10. En el calendario figura. perfecto. Yo me había mezclado con el trabajo práctico que está subido en el Drive, por eso la aclaración Bueno, quería saber. eh, no abandonen porque no pueden entregar un trabajo. Escríbanme, lo vemos. l- Atrasamos la entrega si alguno está muy complicado porque tiene un examen el lunes, lo vemos. Nadie abandona porque no puede entregar un trabajo práctico. Lo que yo siempre quisiera saber es si esos trabajos se hacen con alguna determinada trabajo, como con Flex o con Grid, porque yo las repliqué a modo mío.
no utilizando algunas cosas. Y está complicadito este, ¿no? Con las herramientas que tengas hasta CSS, porque estaba mirando a esto, podrían poner tarjetas de Bootstrap. No está Bootstrap a esta altura. Claro, No, sería todo más fácil. HTML y CSS. Todo HTML y CSS. Sí, puro. Claro, ¿Cómo? pero ahora viendo Grid o Flexbox, las tarjetas esas de venta se podría utilizar. Yo utilicé otros métodos, por eso. No sé si hay que utilizar un cierto método o no. Y en teoría no sabrías Bootstrap a esta altura. Las tendrías que resolver solo con CSS. Claro, pero CSS con Grid se podría hacer tranquilamente esas tarjetas. Yo utilicé otros métodos, no me acuerdo en este momento, pero lo hice igual. Buenísimo. Vayan pasando al Discord los trabajos, así los demás, los que están más colgados, pueden ir mirando cómo lo resolvieron y no copiarlo, obviamente, pero sí ir tomando ideas. Sí, yo lo pasé. O pedir, o decir, ay, mira, acá no te quedó en mayúscula, en minúscula y acá era todo en mayúscula, fíjate, cambiarlo. Es decir, nos pueden ayudar a corregir cosas y a su vez podemos tomar ideas de otros. Bueno, lo mismo en las demás comisiones, que Discord sea el canal de comunicación entre ustedes, así se van ayudando. Bueno, yo voy cortando la grabación que queda toda la charla ahí.